Todas las enfermedades comienzan en el intestino. Hipócrates, padre de la medicina. Hipócrates no iba muy desencaminado. Es cierto que le faltaba información que tenemos hoy en día y que vamos desarrollando poco a poco, puesto que hemos descubierto y sabemos que hay un porcentaje altísimo de microbiota, de flora intestinal, que no solo ejerce un papel frente a la digestión, sino que modula, regula y hace muchísimos procesos que son indispensables para la vida, desde la defensa a nivel inmunitario hasta la generación y síntesis de hormonas. Y está claro, y vamos a ir viéndolo con el tiempo, que muchos de los déficits que tienen a lo largo de nuestra vida nuestro organismo se van a basar en una flora intestinal disbiótica, que no es otra cosa sino un desequilibrio en este ecosistema donde las bacterias, hongos y algunos tipos de microorganismos van a ejercer un papel importantísimo y básicamente imprescindible en la homeostasis, en el equilibrio y en que podamos sobrevivir día a día. Bienvenidos al programa número 9 de Que la salud te acompañe. Yo soy Antonio Galdeano Fernández, licenciado en farmacia, el director y presentador de este programa y seguido en redes sociales como @farmaciagaldeano. Un día más vamos a presentaros un programa con actualidad, con una entrevista muy especial donde vamos a tener al doctor, compañero farmacéutico y licenciado Guillermo Estrada Riolobo, que nos va a hablar sobre cesación tabáquica y también sobre la visión de este papel tan importante en la oficina de farmacia actualmente. Y luego tendremos, como siempre, nuestra sección de mitos que destrozaremos. Hoy en nuestra sección de actualidad lo que vamos a afrontar es un tema muy interesante que está muy de moda, que llevamos años investigando en ello y que cada vez que se investiga en ello nos damos cuenta de que estamos más lejos de conocer cómo funciona realmente todo. Y no es otro sino el equilibrio intestinal, la flora intestinal, la vida tan interesante que hay dentro de nuestro organismo, sobre todo a nivel intestinal. Hay que primero saber entender que el sistema digestivo comienza en la boca y acaba en el culete, en el ano. Todo lo que quiere que entra y salga va a ejercer un cambio, una modulación o va a afectar de algún modo a nuestra flora intestinal y a nuestro equilibrio. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta un par de factores y un par de definiciones, puesto que sin ellas es muy difícil entender cómo funciona esto. La principal es eubiosis. La eubiosis significa equilibrio. Biosis de bebida, eu de equilibrio, de regulación, de normalidad. Y aquí es donde va el otro término, disbiosis. Este término se ha puesto muy de moda, sobre todo tras el inicio de los tratamientos y diagnósticos rápidos de Helicobacter pylori, que os sonará a todos. La disbiosis no deja de ser la desregulación de la flora intestinal. Tenemos que tener en cuenta que el ser humano desde que nace empieza a contaminarse. Empezamos en el canal de parto, pero bueno, se empieza a ver también que hay una contaminación previa en la propia gestación, donde la madre comienza a aportar, gracias al alimento que le da al bebé a través de la placenta, a aportar ciertas bacterias beneficiosas para el correcto desarrollo a nivel embrionario. Posteriormente, tras el canal de parto, si es un parto natural, va a haber una contaminación gracias a este canal, donde el bebé va a empezar a estar en contacto con otro tipo de bacterias que va a empezar a ejercer un papel, sobre todo a nivel desarrollo inmunitario. Y veremos que también a otro tipo de niveles. Es cierto que en bebés donde ha habido una cesárea limitamos esta contaminación, ya que no va a entrar por el canal de parto, hay ciertas bacterias que no van a estar en contacto con el bebé y se empieza a ver con los estudios, sobre todo gracias al tiempo que ha pasado desde que se establecieron las cesáreas con el tiempo de ahora, que ciertas patologías pueden tener que ver con no haber estado contaminados con el canal de parto y esas bacterias que suele haber ahí. Pero también es cierto que la contaminación cruzada posterior, cuando se amamanta, cuando se toca, cuando se besa, cuando se abraza, por eso se puso de moda este piel con piel nada más nacer, porque establecía ya no solo lazos y mejoras a nivel sensorial, sensitivo, sino que hay una contaminación real donde el bebé va a estar en contacto con la piel, con la respiración, con las mucosas de los padres, y eso va a enriquecerlo y va a empezar a hacer que su sistema inmune desde el nacimiento hasta por lo menos los primeros 1000 días, 3 años se suele establecer, se ponga su sistema inmune a prueba y se consiga una madurez de este que es imprescindible, no solo para que no haya patologías luego más tarde, sino que las son para que el enfrentarse posteriormente durante estos 3 primeros años a patógenos que van a estar ocasionando probablemente
sintomatologías y patologías que puedan llegar a condicionar la vida. Pasados estos 3 años, la realidad es que se puede modular la flora, se puede ayudar, se puede ejercer efectos sobre ella, sobre todo efectos negativos en cuanto a la toma de antibióticos, a la toma de antifúngicos, el estrés, la aparición de gastroenteritis y otro tipo de patologías que puedan condicionarla, pero tenemos que tener en cuenta que nuestra flora va a tender siempre al equilibrio, a recuperar su estado normal, y nosotros lo que debemos hacer es ayudarla. ¿Qué factores pueden favorecer que esta flora sea distrófica, sea disbiótica, se desregule? Pues el estrés el primero, luego patologías, lógicamente, claro. El tratamiento con antibióticos o antifúngicos pueden influir, lógicamente, puesto que estamos ejerciendo un efecto antibacteriano, disminuyendo las cantidades de unidades formadoras de colonias, que es como se establece el número de bacterias que tenemos en nuestro organismo, sobre todo a nivel digestivo. Entonces, al disminuir este número, pongámoslo con un ejemplo sencillo de entender. Es un barrio. Si tú disminuyes la gente que vive en esas casas, pero las casas siguen abiertas, vacías y se puede vivir en ellas, lógicamente llegarán otras personas, entrarán en esas casas y vivirán en ellas. El problema es cuando ese barrio se ha mantenido con un equilibrio en el que cada uno hacía lo que tenía que hacer, tiraba su basura, hacía sus cosas y todo establecía un orden que conseguía que el barrio funcionara bien. El problema principal que tenemos es que cuando es una enfermedad lo que lo ocasiona, dejamos esos espacios huecos y es muy probable que otro tipo de patógenos u otro tipo de organismos oportunistas puedan ejercer su capacidad de ocupar esos sitios, ocasionando o bien patologías de consecuencia, es decir, lo vemos muy habitualmente en la oficina de farmacia cuando vaya por un antibiótico y acto seguido tras tomar el antibiótico, a veces por causalidad del antibiótico y otras veces por esta ocupación posterior al efecto antiinfeccioso, vemos infecciones secundarias. Véase un ejemplo como pueden ser cuando tratáis una muela, por ejemplo, con amoxicilina y acto seguido, semanas después, aparecéis con una infección de orina. Esto es muy común porque Candida albicans, que es un hongo que es bastante común tenerlo, que es parte de nuestra flora nativa y suele ser bien gestionado y en buenas condiciones, una sinergia para nuestro organismo, aparece aumentando sus concentraciones y favoreciendo que pueda aparecer infecciones en el tracto urinario o en otras zonas del organismo. Pasa también cuando hay efectos secundarios asociados a la toma de estos propios antibióticos. La amoxicilina clavulánico, sabemos que el clavulánico puede ser poco tolerado a nivel intestinal, generando diarrea. No podemos decir que el clavulánico vaya a generar esta problemática de que aparezca una infección secundaria, no tiene sentido, pero el hecho de tener diarrea puede condicionar que la flora se vea disminuida, ocasionando a medio y largo plazo, o incluso en fase aguda, la aparición de molestias o infecciones oportunistas que se establecen. Porque hay que tener en cuenta algo, no siempre cuando tenemos una infección de una bacteria o un hongo, la sintomatología es aguda. Podemos generar nichos donde hay pequeñas concentraciones que no son clínicamente medibles, pero que a la larga pueden ocasionar infecciones sin tener en cuenta que la infección, es decir, el que hayan llegado esas bacterias ahí haya sido ahora. Podemos haber tenido una infección intestinal o respiratoria hacía 6 meses y a los 6 meses desarrollar una patología que no viene a cuento y que puede ser por haber tenido un pequeño reservorio que va creciendo poco a poco. En adultos lo más común además es el estrés, la falta de sueño y la alimentación y los malos hábitos lo que condiciona una disbiosis. Las disbiosis son términos relativamente nuevos que van condicionados muchas veces con otro que también os sonará, que es la hiperpermeabilidad intestinal, que no deja de ser una malfunción a nivel intestino. Esta malfunción se va a basar en la capacidad mala, es decir, una mala capacidad a la hora de filtrar desde los alimentos a ejercer su efecto inmunitario, es decir, filtrar los agentes negativos que no deben entrar, toxinas incluso, filtrarlos de las cosas positivas como son los propios nutrientes. Cuando esto se da, cuando hay un empeoramiento de estas disbiosis y aparece esta hiperpermeabilidad, hablamos de un problema ya estructural, donde las capas de los epitelios intestinales se ven condicionadas, digamos que el coral que tenemos ahí, que hace su función, que ejerce muchas funciones, sobre todo inmunitarias, hormonales, empieza a no hacer su función bien, y entonces empieza a aparecer lo que a nivel sintomatológico llamáis síndrome de intestino irritable o digestiones muy pesadas o hinchazón, y la gente acaba utilizando productos de manera crónica sin tener en cuenta que es una estructura que si no se repara o no se ayuda a que el organismo la repare,
condicionará la vida a largo plazo y probablemente aparezcan enfermedades metabólicas y no metabólicas que puedan llegar a ser incluso problemáticas para la vida a lo largo de esta. Ni que decir tiene que todo lo que afecta a nivel intestinal va a afectar a nivel cerebral. Y hay un eje intestino-cerebro totalmente direccionado a través del nervio vago y además medido también a nivel hormonal, puesto que las propias hormonas, por ejemplo la serotonina, se sintetizan junto a otras hormonas y neurotransmisores a nivel intestinal. Necesitamos ciertas bacterias que cambian ciertos aminoácidos que los transforman y son indispensables para ciertas rutas metabólicas, rutas hormonales, y sin ello aparecen sintomatologías como la ansiedad y la depresión. Incluso problemas de malnutrición, lógicamente, y de deshidratación, que condicionan síntomas que acaban haciendo aparecer también problemas a nivel ansiedad. Hay diversas señales, ya hemos dicho algunas, que puedan sospechar de que hay un desequilibrio en la flora intestinal, como pueden ser las digestiones pesadas, la hinchazón, los gases, los cambios del ritmo, es decir, yo voy siempre a la misma hora al baño y ahora estoy empezando a no ir a esa misma hora, estreñimientos alternados con diarrea muy cercanos, cansancios, bajones de energía, lo que llamamos astenia, alteraciones de la piel, brotes de rosácea, acné, incluso, bueno, lo que hemos comentado antes de la ansiedad, la irritabilidad y la dificultad para concentrarnos. Y claro, diréis, bueno, me estás presentando los problemas y me estoy somatizando, que esto puede pasar muchas veces escuchando cosas de estas. Esto es lo que yo tengo. No estamos hablando no estamos diagnosticando por la radio, esto no se puede hacer y un farmacéutico como yo no podemos diagnosticar puesto que no estamos formados para ello. Simplemente lo estamos presentando para que tengáis en cuenta a la hora de tomar decisiones e incluso preguntar, porque hay mucha gente que lleva este tipo de patologías silentes. ¿Por qué? Porque tenéis accesibilidad a ciertos medicamentos sin receta que a veces tapan estos síntomas y lo único que vais a conseguir es prolongar una patología, agravarla y que cuando llegue a las manos de un especialista, del médico del digestivo, del médico de cabecera, que son los más especializados en este diagnóstico y que son los que tienen que ver el primer problema a aparecer, la cosa a veces se ha ido de madre y entonces es más difícil revertirla. Entonces, estos síntomas son los que os tienen que hacer sospechar cuando se prolongan en el tiempo. ¿Qué podéis hacer para mejorarlo sin tener que tomar una medicación o un complemento alimenticio? Pues lógicamente, revisar la alimentación es lo principal. La mayoría de las veces los problemas los tenemos en la alacena, que decimos. Hay que reducir los azúcares, hay que reducir los hidratos de carbono, el alcohol, lógicamente, tabaco, ultraprocesado. Todo esto debe desaparecer o debe disminuir muchísimo, suficiente como para que noten mejoras relativamente rápido, porque cuando desaparecen estos alimentos, mejoráis a nivel intestinal, aunque no haya síntomas. Aumentando el consumo de fibra soluble, la fruta, la verdura, las legumbres, la avena, incorporando los probióticos y los prebióticos primero a nivel alimenticio, ¿vale? Es decir, tomando yogures, tomando queso, mejoramos kefir. Esto está muy bien, no le vamos a poder dar características terapéuticas, no van a mejorar una diarrea, no van a mejorar un síndrome de intestino irritable, pero van a mejorar la dieta. Y son imprescindibles porque mejoran con ese efecto pro y prebiótico, que son diferentes, porque el probiótico sería dar esas bacterias vivas, y prebiótico sería dar el alimento de esas bacterias vivas, lo que hará que nuestra flora tenga mayor capacidad para, primero, al dar bacterias buenas, sostener ciertos espacios que estén vacíos o desplazados por bacterias malas, y los prebióticos harán que coman, que tengan ese sustento para que la flora buena, nativa que nosotros tenemos, tenga alimento y pueda crecer en mayor cantidad y en mejor forma. Lógicamente, lo más interesante, como he dicho antes, es gestionar el estrés. El ritmo de vida que llevamos y el descanso condicionan brutalmente cómo tenemos nuestra flora intestinal. Entonces, hay que conseguir disminuir el estrés, hay que conseguir estar felices. Parece que no, pero la felicidad favorece todos estos procesos. Entonces, el intestino tiene que descansar, el intestino tiene que estar feliz. Todo lo contrario será direccionado hacia una disbiosis intestinal. Deciros, en general todo el mundo tiene disbiosis intestinales. Estas disbiosis ocurren a diario, pero es cierto que un organismo en equilibrio consigue recuperarlas y reequilibrarlas también a diario. Entonces, en alguien que se encuentra bien, no hay problema. Simplemente buenos hábitos de vida y no necesitan nada más. Pacientes más complejos o que tienen sintomatologías más severas, incluso diagnosticados, podemos ayudarles desde la oficina de farmacia, lógicamente con su tratamiento medicamentoso pautado por los especialistas y por sus médicos, y desde el punto de vista nutricional y complementación alimenticia, tenemos armas y nosotros en concreto, en Farmacia Galdeano, somos especialistas en ello. Tenemos muchos años de experiencia en colitis ulcerosa, en Crohn, en disepsias, en úlceras, en gastritis, en todo tipo de procesos. Y tenemos protocolos específicos en nuestra propia página web y los personalizamos para cada paciente, porque cada intestino es diferente, nadie tiene un intestino igual a otro.
En resumen y conclusión, el intestino es mucho más que un órgano digestivo. Es el centro de nuestra salud física y emocional. Hay que cuidarlo y verlo como lo que es. E empieza en el cerebro y acaba en el intestino. Esa es nuestra manera de que el equilibrio de nuestro organismo sea óptimo. Hoy en nuestra entrevista, en nuestro programa número 8, tenemos al doctor Guillermo Estrada, que es compañero, farmacéutico comunitario, impulsor del servicio de cesación tabáquica en la farmacia comunitaria, especialista y pionero. Bueno, más que pionero, es quizá actualmente uno de los profesionales que mejor desarrollan esta actividad, porque sí es cierto que seguramente esta actividad llevaba tiempo, pero tú la has llevado a otro nivel. Divulgador sanitario, de hecho he de decir que gracias a él yo estoy en TikTok, porque fue él. No me digas cosas. Es así, porque fuiste tú el que a través del primer vídeo, los primeros vídeos que yo hice, te pusiste en contacto conmigo y me dijiste, te voy a meter en un grupo que estamos unos cuantos farmacéuticos. Fíjate. ¿Sí? No me acordaba yo de estas cosas, ¿eh? Pues yo sí me acuerdo, yo tengo buena memoria para esto. @docfarma, ya lo conocéis seguro. Cazador de bulos y de mitos en internet. Formador, ponente en congresos, en cursos sobre tabaquismo, hábitos saludables, servicios profesionales farmacéuticos. Y yo diría, en resumen, defensor del farmacéutico y de la farmacia comunitaria. Y de los servicios que podemos dar la farmacia. Es decir, encantado de tenerte aquí. Para mí es un privilegio y un honor. Encantado de estar contigo, Antonio, un placer por tener esta charla y más de tu mano. Bueno, en esta entrevista, charla, nos vamos a centrar sobre todo en la cesación tabáquica, porque eres especialista, como he dicho, pero bueno, no hay que olvidar, eres farmacéutico, eres especialista en muchos otros campos, eres batallador en el mostrador, porque llevas años trabajando, has sido titular de farmacia, no sé si ahora sigues siendo cotitular o titular. Ahora mismo no, adjunto. Bueno, pero sabes, bueno, ¿qué te voy a decir? De cuna, farmacéutico y vividor del mostrador, que digámoslo así es el mayor influencer que existe al final es el farmacéutico, como he dicho en otro veces. Analógico sin duda. Analógico sin duda. Entonces, bueno, nos vamos a centrar en esto, pero no descarto que vayamos a hablar de otras cosas. ¿Quieres decir algo antes de empezar la batalla? Nada. ¿Nada? Estoy muy agradecido por la oportunidad y espero que a quien llegue esta entrevista motive o bien para abandonar la enfermedad tabáquica, o bien para impulsar el servicio dentro de la farmacia, o bien para cualquier otra cosa que sea evolucionar la profesión y la atención a los pacientes. Muy bien. Bueno, quería decir también, Guillermo tiene su propio podcast junto con Irene González, que también es una influencer farmacéutica Boticonsejo, ¿no? @Boticonsejo. Sí, que ellos tienen su podcast, que es La diferencia está en la dosis, que llevan desde el 2023, que es referencia en el mundo del podcast para profesionales sanitarios, farmacéuticos sobre todo, y que os recomiendo escuchéis. Y veáis, porque sí que es en formato también, al ser podcast es formato vídeo, no como nosotros que somos un poquito, estamos en pañales. Se evoluciona rápido, Antonio, y tú vas a evolucionar muy rápido, estoy seguro. Bueno, empezamos. ¿Cómo llegaste a enfocarte en esta especialidad? En ir dijiste, voy a ir a por la cesación tabáquica. ¿Cómo llegaste ahí? Yo empecé a interesarme por la patología respiratoria hace ya unos años, cuando entré en el grupo de trabajo de SEFAC. Y a partir de ese interés por la patología respiratoria, es inevitable que te centres en... No es que sea inevitable que te centres en el tabaco, pero como el tabaco es un enorme responsable de muchas patologías respiratorias, pues lo pones como primera línea de ataque. O sea, el primer ataque tiene que estar en conseguir que tus pacientes dejen de fumar. Y luego, después, en los pacientes que ya tienen la patología diagnosticada, me da igual asmáticos, que POC, fibrosis, ya, pues intentar que todos los tratamientos farmacológicos sean lo más adherentes posible al paciente, tener controlado que el inhalador está bien, tal, pero sobre todo, buscar al paciente la cesación tabáquica, que es la medida y el factor modificable que mejor hace evolucionar la salud del paciente y que más dinero nos ahorra a todos a nivel de salud pública. Bueno, básicamente encontraste el enemigo y que probablemente la sociedad española, sobre todo cuando empezaste a ver esto, bueno, porque esto ha cambiado en los últimos 10-15 años, el tabaco era otra cosa, era socialmente aceptado, porque las normativas que han ido surgiendo a lo largo de los años han ido acotándolo y quizás los jóvenes de ahora no ven lo que nosotros veíamos, que nos mandaban, por lo menos a mí de pequeño, a comprar el paquete de tabaco al estanco. Y cigarrillos sueltos. Claro, y era habitual. A mí mi tío me mandaba a comprarle y me decía, cómprame 5 a mí y 5 para ti. Entonces,
Pero claro, los que yo me compraba eran de chocolate. Sí, claro, Pero yo me compraba cigarrillos de chocolate. claro, Entonces, claro, sí, ¿no? el niño ya se volvía con cigarrillos de mayores y cigarrillos de pequeños. Ujú. Sí, no. Mi padre es médico y la consulta se pasaba fumando. Claro, claro. Es Y súper esto habitual. estaba totalmente... Y con el cenicero Bueno, a rebosar, ¿no? sí. Bueno, aunque el consumo ha bajado, como hemos dicho, ¿qué números se manejan ahora mismo? Depende del rango poblacional. Ujú, Ahora mismo, por ejemplo, entre los jóvenes, o en los, voy a corregir lo de jóvenes, entre quienes no tienen edad legal para consumir tabaco, ujú. lo que más preocupa es el cigarrillo electrónico, Sí, el llamado vapeo, aunque no es vapear, o sea, sí, no es vapor de agua como tal, pero el mal llamado vapeo, el cigarrillo electrónico, es lo que más preocupa porque hay un índice de consumo bastante alto, muy equiparable al que podían tener a lo mejor los consumidores de cigarrillos convencionales hace unos cuantos años en estos rangos de edades. Es decir, el Ujú. consumo está yendo hacia el cigarrillo electrónico y el vapeo, que luego transiciona al tabaco. ¿Vale? Después, dependiendo un poco de los rangos de edad, la mayoría de gente en edad laboral, ¿vale? Desde los 18 hasta los 65 años, podemos estar entre el 20 y el 25% en función de los rangos de edades, a lo mejor en algunos rangos más hombres que mujeres, en función del sexo, Ujú. en otros más mujeres que hombres. Por ejemplo, en la población joven, el porcentaje de mujeres que fuman ha subido mucho también en los últimos años. Y lo vamos a notar próximamente en los próximos diagnósticos de Ajá, patología, desafortunadamente, que va a haber más en mujeres. mujeres. Pero en números generales, si quieres que demos una cifra redonda, estamos hablando que 1 de cada 4 españoles fuma. Bueno, eso probablemente viéndolo 20, 30 años es una caída, pero está claro que no justifica que te hay que seguir en pos de que eso disminuya. Y sobre todo en la digitalización del fumar, que es lo que dices de los vapeos y Sí. demás, que eso es otro melón, ¿eh? Es decir, sobre todo porque falta el tiempo, que es el que nos va a dar el resto de contras, aunque ya se intuyen y se ven algunos, de qué va a pasar dentro de 10 años en esa gente que lleve 15 vapeando. Sobre todo porque también la legislación ha ido ajustándose, ¿no? En cuanto a lo que se podía vapear. Porque yo he llegado a ver vapers en farmacia. Sí, claro. Había una línea, Claro, de hecho, una sí, línea sí. concreta, no me acuerdo cómo se llamaba, o porque se Ujú. llamase Farmavape o Vape Pharma, algo así, Sí. que eran específicos, que estaban diseñados para que, igual que en las farmacias se vendían Sí, los cigarrillos de los mentolado, cigarrillos de ¿no? plástico mentolados, Ujú. pues se hiciese esto. Y cigarrillos electrónicos en farmacia también. Lo Sí. recuerdo perfectamente. Tenemos un cigarrillo con forma de cigarrillo que se intercambiaba la parte del filtro con tal. Menos mal que vamos adaptándonos, ¿eh? A la Sí, sí. realidad. Bueno, aquí viene lo importante, porque la gente sabe lo que es fumar, sabe lo que es intentar dejar de fumar, pero ¿qué papel juega el farmacéutico? Porque esto no lo saben. No están acostumbrados a entrar a la farmacia y que ya se van acostumbrando a que la farmacia dé más servicio, pero quizás lo tienen más visualizado en crema, en ciertos servicios que son más, no menos, no Es menos importantes, es lo que diferentes. transmitimos. Claro, pero algo tan profundo como te voy a llevar a una zona exclusiva para esto, donde vamos a ayudarte en este procedimiento, no solo a dejar de fumar, sino a que tu tratamiento, si está diagnosticado o no, evolucione mejor gracias a todo lo que vamos a ayudarte en ello. Eh, ¿Qué papel juega el farmacéutico? Es decir, desde el Pues que lo sabe hasta el que no. aquí tenemos que el porcentaje de farmacéuticos que están formados en cesación tabáquica es bajo. Pero en porcentaje no es más bajo que el que pueden tener otros profesionales sanitarios como médicos, enfermeras, psicólogos que puedan también participar de la cesación tabáquica. Nosotros somos muchos menos. Entonces, en número sí que estamos en inferioridad con respecto a estas otras profesiones sanitarias y por eso quizá a veces se los identifica menos, pero porcentualmente no estamos tan alejados de ellos. Vale. Esto, para empezar, los farmacéuticos comunitarios podemos ser fantásticos captadores de pacientes y podemos también llevar perfectamente el tratamiento de cesación tabáquica. Va a depender un poco de... Yo siempre recomiendo que el paciente lo comente con su médico, con su enfermera, con el responsable del servicio de cesación de su centro de salud o de su hospital, donde acuda el paciente normalmente a consulta, para que el enfoque del tratamiento sea lo más interdisciplinar posible. Porque siempre, inevitablemente, se te van a escapar cosas. Y esas cosas que se te escapan a ti las puede conocer otro.
Igual que al médico se le escapa muchas veces los tratamientos que no requieren prescripción médica, que el paciente se lleva en la farmacia, y podemos ayudar nosotros al médico en este sentido para que él sepa qué es lo que se está llevando ese paciente sin que él sea consciente, pues nos puede pasar algo perfectamente que esté relacionado con el historial médico o con otro tipo de cuestiones. Por eso, aunque nosotros podemos ser capaces de llevar ciertos pacientes solos, pacientes que no necesitan tratamiento farmacológico para la cesación tabáquica, pacientes que pueden ser perfectamente solucionados con terapia sustitutiva de nicotina, que podemos hacer uso de ella y que es súper segura y súper efectiva. Pues este tipo de pacientes, aun con ellos, a mí sí me gusta, al menos que el paciente tenga la oportunidad de informar a su médico o de atención primaria o su enfermera de atención primaria para que sepa que va a llevar este seguimiento con nosotros. Luego ya, si además hace falta algún otro tipo de terapia farmacológica, me da igual vareniclina, quetiapina, bupropión, que en la que el paciente pueda estar indicado, que se pueda beneficiar de una financiación, pues fantástico, adelante. Pero el seguimiento se puede hacer perfectamente desde la farmacia, siempre que el farmacéutico tenga una formación adecuada. Bueno, y para esto están los grupos de trabajo que se dedican a ello, a la formación. Hay un montón de formaciones, hay másteres, hay másteres y cursos muy serios. Por ejemplo, en la Universidad de Albacete hay uno muy bueno. Luego tenemos capacitaciones dentro de SEFAC como el César. Hay un máster fantástico que es el PIUFET, que es interdisciplinario, que te vas a encontrar con médicos, con enfermeras. En PIUFET te vas a encontrar con médicos de primaria, con neumólogos, con enfermeras, con psicólogos, te vas a encontrar con farmacéuticos, por supuesto. Ajá. Y es una formación espectacular porque además vas a compartir mucho tiempo y muchas experiencias con otros profesionales sanitarios. Y luego tenéis asociaciones como CNPT y desde luego SEFAC y el Grupo de Trabajo Respiratorio y Tabaquismo, claro, para desarrollarte más. Interesante tanto para los pacientes que nos estén escuchando como para los propios profesionales que a lo mejor no tienen esa rama tan localizada y quieren aportarle a su oficina de farmacia. Claro, eso es. Porque muchas veces nos quejamos de esto. Nos quitan, pero es que hay muchas opciones de poder ampliar el servicio que damos y que esto dé un valor a la propia oficina de farmacia. Es un valor brutal. Y muchas veces desde la farmacia buscamos la fidelización. Pues no va a haber un paciente más fiel a tu farmacia que el que ayudes a dejar de fumar. Indudablemente. Va a estar contigo toda la vida. Sí, pero siempre, toda la vida. Claro. Indudablemente. Bueno, vamos a entrar un poquito más en materia, porque la gente quiere saber también pues cosas como qué me va a pasar cuando yo dejo de fumar. Hay cosas que tú nos puedes decir porque lo ves en muchos pacientes. Una de ellas es ¿por qué cuesta tanto dejar de fumar? Cuesta tanto dejar de fumar por varias razones. El tabaco tiene una doble vertiente que es la dependencia física y luego la dependencia psicológica. Vamos a llamarlo de esa manera para que la gente nos entienda. Existe una dependencia física porque la nicotina se absorbe muy rápido, pero súper rápido, y satura los receptores nicotínicos también enseguida. Y entonces esa sensación de ansiedad que tiene el fumador cuando no fuma es porque el receptor nicotínico le está diciendo, oye, o porque tenemos un estado de ansiedad, nerviosismo de base o por alguna otra razón, pero que el receptor nicotínico sabe que cuando tú lo completas, ahí se van a reservar neurotransmisores, esos neurotransmisores van a ayudarnos, tal, y van a generarnos, pero un estado de relajación momentáneo, instantáneo, y que va a hacer que nos encontremos bien. Y eso el cerebro se acuerda siempre. Se acuerda todo el rato. Es decir, el tabaco, lo normal es que la gente empiece a fumar entre los 14 y los 18 años, más o menos. Ahí todavía estamos formándonos parte y todavía tenemos oportunidad de generar más receptores nicotínicos. ¿Qué ocurre? Yo empiezo a fumar a los 14 y 18 años y el tabaco, el cigarrillo me va a acompañar. Pues las primeras veces que yo salga de copas, probablemente la primera vez que yo quede con mi pareja y salgamos a tomar algo con mi pareja, probablemente cuando fallezca mi abuelo o cuando fallezcan mis padres, cuando tenga un éxito enorme académico, cuando tenga un destrozo enorme académico. Es decir, el tabaco nos va a acompañar todos, una cantidad de momentos de nuestra vida, pero que son espectaculares. Es que es nuestro mejor amigo. Es que va a estar ahí siempre en todos esos momentos. Entonces el cerebro, cuando tenemos un momento emocional, va a asociar a que con un cigarrillo o con una calada yo me voy a encontrar mejor. Y esto va a ocurrir toda la vida. Explico, cuando yo deje de fumar, el día que fallezca un familiar y yo esté muy triste,
el cerebro me va a decir, oye, acuérdate que cuando fumábamos nos poníamos contentos. Ve a comparar. Recompensa rápida. Sí, y esto lo he puesto en un caso a lo mejor muy dramático, pero ocurre pequeñas veces todos los días. Pequeñas veces todos los días. Entonces, dejar de fumar es muy difícil por esto, porque la dependencia física que tenemos y el cerebro es muy traicionero en ese sentido, porque claro, al cerebro pues, le dan un poco igual los pulmones o el sistema cardiovascular. El cerebro va a lo suyo. A lo suyo. Va a lo suyo. Entonces, no piensa entre comillas, en el resto del sistema, ¿no? Pero por eso digo que va a lo suyo. Y luego está la dependencia física. O sea, perdón, eso es dependencia emocional y física, la dependencia conductual. Yo siempre fumo cuando espero el autobús. Yo siempre fumo cuando me tomo un café. Yo siempre fumo cuando hablo por teléfono. Yo siempre fumo cuando dejo a los niños al meterme en el coche. Yo siempre fumo. O sea, es el yo siempre fumo. El hábito. El hábito, lo que es, porque al tabaquismo se le ha llamado hábito durante muchos años, pero esto ya no es un hábito, es una patología, es una enfermedad, y esa parte de hábito que tenemos de introducir este cigarrillo en las rutinas diarias, también cuesta luego. Y no solamente con rutinas diarias, sino con rutinas semanales, mensuales, de celebraciones, con amigos. Yo solo fumo cuando estoy con amigos. Pues igual tienes que dejar de verlos un mes para dejar de fumar. Cuando lo dejas un mes, tal, y luego vuelves poco a poco. Poco a poco. No dejas de ser amigo suyo, pero no te enfrentas. No te enfrentas a algo así, a ese riesgo, cuando estás en el peor momento. Sí. Ahora, ¿qué diferencia hay entre dejarlo por fuerza de voluntad o de la mano de un profesional? Porque vemos estos casos son muy comunes. Después yo lo dejé de un día para otro porque mis narices se pusieron ahí. Y hay gente que asegura que lo deja. Sí. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué condiciona esto? Ahí los datos nos dicen que quien lo deja de verdad, sin ningún tipo de ayuda farmacológica ni de profesionales, ni nada por el estilo, está en torno al 3%, entre el 3 y el 5% de los pacientes, ¿vale? Lo que son capaces de dejarlo sin ningún tipo de ayuda. Esos pacientes muchas veces no han desarrollado una dependencia tan grande como la que pueden haber desarrollado otros, es decir, empezaron a fumar mucho más tarde, a lo mejor incluso empezaron a fumar a los 20 años, 22 años, cuando ya la cantidad de receptores nicotínicos que podíamos saturar o que podíamos generar era menor, no fumaban a lo mejor tanto, fumaban en situaciones más sociales, es decir, hay una serie de características de esos pacientes que hace que sean más sencillo o más posible que tú dejes de fumar por tus narices, por así decirlo, ¿vale? Otro dato que también manejamos es que la media de intentos para dejar de fumar está en 3. Es decir, es bastante probable que este 3% o que quien lo deje de fumar no lo deje a la primera. No por eso tenemos que dejar de intentarlo, es decir, no porque intuyamos que podamos fracasar vamos a dejar de intentar dejar de fumar. Pero estoy seguro que tú tienes muchos conocidos, igual que los tengo yo, amigos y conocidos, que dejaron de fumar y que al año y medio volvieron. O a los 3 años, o a los 5. Tengo un amigo, muy buen amigo además, que volvió a los 10 años de haber dejado de fumar. Entonces, el dejar de fumar es ya para siempre. Con ayuda farmacológica, solo con ayuda farmacológica, está probablemente entre un 10 y un 15% en función de los estudios que consultes y demás. Y utilizando ayuda farmacológica más el acompañamiento de un profesional sanitario, podemos estar en torno al entre el 30 y el 60%, depende de qué consultes. Lo último que publicamos de César estaban en torno al 60% de los pacientes que fueron capaces de dejar de fumar. Es verdad que son datos al año. Sí, al año. Es decir, no hay un recorrido más. Todos estos datos que estoy dando es al año de haberlo intentado. Porque los recorridos a lo largo de toda la vida ya son más complicados de medir. Mucho más difíciles de medir. Pero desde un 3-5% tú solo hasta un 30-60% acompañado. Esas son las probabilidades de éxito. Bueno, ni tan mal para seguramente lo que había hace 10 años. No, pues ha evolucionado una auténtica barbaridad. Sí. Ha evolucionado muchísimo. ¿Cuáles dirías tú desde tu experiencia que son los tratamientos farmacológicos que más éxito tienen o que más hacen que el paciente pueda llevarlo a cabo bien? Porque esta es otro de los fracasos, muchas veces son porque no toleran efectos secundarios, no se enteran bien, no tienen ese seguimiento correcto o lo dejan.
La evidencia actual nos dice que el tratamiento farmacológico más efectivo es la vareniclina. Ujú. Que luego tenemos la combinación de vareniclina con terapia sustitutiva de nicotina, la terapia sustitutiva de nicotina dual, es decir, parches y chicles, o parches y comprimidos, o parches y spray. La citisiniclina también funciona muy bien. El problema de la citisiniclina tiene menos reacciones adversas que la vareniclina, pero tiene menos tiempo estudiado. Bueno, voy a decir, menos tiempo estudiado en Europa, en la Europa occidental. La vareniclina, o sea, la citisiniclina es un medicamento que empieza a funcionar en los años 40, 50, si no recuerdo mal, pero es un medicamento que forma parte de la Unión Soviética, entonces es un medicamento que no trasciende mucho más allá de sus fronteras. En Polonia, y entonces la citisiniclina está ofreciendo muy buenos resultados, pero no tenemos todavía las evidencias poblacionales tan grandes como las que podemos tener con vareniclina Con el resto. o con terapia sustitutiva de nicotina en uso dual, que precisamente por eso la tenemos. Yo soy un gran defensor de la TSN porque es que la tenemos en los mostradores de la farmacia y es súper segura, súper segura. Por eso la tenemos en los mostradores de la farmacia y por eso la podemos dispensar, la podemos indicar sin una prescripción médica. Precisamente por la seguridad que ofrece. Y el patrón de seguridad y eficacia que ofrece la TSN es espectacular. Muy bien. Bueno, y está claro que la importancia del Todo esto, seguimiento perdón, es clave. con acompañamiento. Porque aquí Eso vamos a tener... esa era la siguiente pregunta realmente. Sí, es decir, la sí, sí, importancia es ese seguimiento es lo que hace que estos tratamientos tengan un recorrido correcto. Y yo creo que es la motivación. Esto nos pasa mucho cuando viene el paciente y dice, es que el médico me ha dicho que me deje de fumar, vengo a retirar la medicación. Y ahí es donde actuamos nosotros y decimos, pero tú quieres dejar de fumar. Y muchos te dicen, yo no quiero. Entonces es cuando les decimos, pues no es el momento. No es el momento. Tienes que encontrar ese momento. No te la doy. No te Claro, claro, porque ellos asocian que se la van a tomar y van a dejar de fumar, porque lo asocian a un tratamiento como sería un antibiótico o un analgésico, que lo tomo para algo que no está a mi mano, es decir, que yo no puedo mejorarlo con hábito, es decir, que no va conmigo, que el medicamento me lo va a hacer. Es clave, ¿no, Guillermo? Es decir, la motivación y el lo más seguimiento. importante. Lo más importante es que el paciente esté motivado para dejar de fumar. Si el paciente no está motivado para dejar de fumar, el fracaso está asegurado. Totalmente asegurado. A la semana, a los 15 días, al mes, el fracaso, si el paciente no está motivado, el fracaso está asegurado. Y dentro de las motivaciones, el paciente tiene que encontrar una motivación concreta. Me voy a explicar. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿por qué quieres dejar de fumar? La respuesta clásica es para estar mejor, para mejorar mi salud. Esto es un concepto muy genérico. Muy genérico, muy general. Es algo que está bien, pero hay que buscar que el paciente tenga una motivación concreta. Quiero poder recorrer el camino que va desde la puerta de la iglesia hasta el altar para acompañar a mi hija sin ir resollando. Eso es una motivación. Quiero poder jugar con mi nieto. Quiero poder correr una maratón. Hay que buscar objetivos concretos y que el paciente tenga muy presentes. Pueden ser 1, 2, 3, 4 motivaciones. Quiero que mi hijo no me vea fumando, que no quiero que mi hijo sea asmático, así que para que mi hijo no sea asmático o reduzca su probabilidad de ser asmático, pues no puedo fumar en el coche, no puedo fumar en casa, no puedo fumar porque ya en la ropa con la que yo fumo y con la que luego voy a estar en contacto con mi hijo, aunque no fumo delante suya, ya voy a tener humo de tercera mano que puede intoxicar a mi hijo y puede provocarle un asma en el futuro. Y ahora que hay tantos animales de compañía, yo llevo una temporada larga intentando hacer un acuerdo con sociedades de veterinaria, con colegios de veterinaria, para que hagamos un estudio conjunto de patología en animales con dueños fumadores. Ajá. Porque hay ciertos estudios y ciertas evidencias, pero a mí me gustaría hacer algo un poquito más potente y que hiciésemos algo directamente con farmacia, en la que los veterinarios actuasen como identificadores y captadores de individuos que tienen una patología que puede ser así generada por el tabaco, pero claro, el animal no fuma. Claro, eso es lo que tú dices, derivado del humo de tercera mano, como bien dices. Pues eso, y para gente para que les sirve de motivación. Oye, ¿no quieres que tu Sí, perro pueda tener este problema? No fumes. Ahora con el nuevo mundo de los animales y
la bajada de natalidad y demás, esto va a estar en liza, está claro. Yo me acuerdo, me hace gracia porque lo de la motivación, mi padre era fumador y somos 4 hermanos y en las 4 comuniones decía que dejaba de fumar. Mi hermano lo vio en su comunión fumar. Es decir, no fue muy concreto. Es decir, él decía, no, en la comunión del siguiente, no, en la comunión del siguiente. Y así estuvo hasta que ya lo dejó. Mi padre es del porcentaje que lo dejó con sus narices y no ha vuelto a coger un cigarro. Y esperemos que siga así. Pues dale mi enhorabuena porque es muy difícil. Sí, hombre, no dudo que lo intentó mil veces, pero claro, las guardias de ginecología no tienen que ser muy, sobre todo de aquella época, poco estresante, entonces ahí es donde se agarraban. ¿Qué primeros pasos debería dar alguien que nos esté escuchando y quiera dejar de fumar hoy? ¿Qué tiene que hacer? ¿O qué le recomendarías hacer? Lo primero es encontrar una motivación. Si quiere dejar de fumar y está motivado para dejar de fumar, yo le recomendaría o bien que fuese a una farmacia para consultar las posibles opciones, o bien que fuese a su médico de atención primaria o a su enfermera de atención primaria. Es decir, que acuda a un profesional sanitario para valorar las posibles opciones. A lo que tenga más próximo y a lo que tenga, y dentro de los que tenga próximos, que iba a encontrar un farmacéutico seguro, si está formado en tabaquismo, mejor. O sea, mejor porque va a ser más fácil que le oriente de una manera más eficaz. No porque no sepa, porque el farmacéutico va a saber perfectamente que hay terapia farmacológica dentro de la farmacia, que hay terapia farmacológica de prescripción, cuáles son los criterios de prescripción que van a poder hacer que el fármaco esté financiado por la Seguridad Social. Es decir, todas esas cuestiones, cualquier farmacéutico las va a tener perfectamente contempladas, pero la parte de acompañamiento o de entrevista motivacional, seguimientos, pautas para el día D, pautas de evitación, todas estas cosas de este estilo, si tú no tienes una formación específica, no va a ser posible. O sea, no va a ser posible que lo desarrolles correctamente, no lo vas a tener en la cabeza. Entonces, cualquier sanitario le va a poder ayudar. Si el sanitario está formado, le va a poder ayudar más. Ajá. Bueno, pues está claro. Hay que ir a un sanitario y buscarle al más especialista para el seguimiento en sí. Hay centros psicológicos de psicólogos que también tienen especialización en dejar de fumar. Ahora, si el psicólogo te ofrece darte un láser o una sesión de hipnosis, no vuelvas. Claro, te iba a decir, la presoterapia y no la cosa está de la... Es decir, hay mucha historia también aquí detrás. Vale, eso no tiene evidencia. Que jueguen con la evidencia científica y con algo más... Que hay gente que dice que ha dejado de fumar, igual que hay gente que ha dejado de fumar o que dice que ha dejado de fumar con cigarrillos electrónicos, pero no hay evidencia. Sí. Es donde iba yo en la siguiente pregunta. ¿Qué errores y falsas creencias hay en esto? Porque lo que dice, 1000 personas dicen a diario que la hipnosis le hizo dejar de fumar, aunque estén fumando mientras te lo dicen. Porque claro, se pueden agarrar a que lo dejaron esa semana. Claro, yo lo dejé. Fuiste a una sesión de hipnosis, pagaste X, lo dejaste una semana y luego volviste. Pues no lo dejaste por la hipnosis. Lo dejaste porque habías pagado. Porque te lo había gastado, 200, te lo había gastado, eso es. 250 euros en sesiones de hipnosis y dijiste, bueno, pues ya que lo pago, voy a ver si funciona esto. Hay cosas con láser que tampoco tienen evidencia. Hay, como digo, esta acupuntura. Hay una serie de cuestiones de pseudoterapias que puede llegar a tener evidencia si se desarrolla correctamente esa generación de la evidencia, pero que de momento no tiene ninguna evidencia. Entonces, si sabemos que tenemos herramientas con evidencia, no podemos recomendar algo que no la tiene, sabiendo que tenemos herramientas que sí. Que sí lo tienen, claro. En el momento que eso genere evidencia, pues ya podemos decir, pues ahora sí. Entonces, hay ciertas cosas, como por ejemplo la acupuntura, milenaria, china, y me estás diciendo que en 6000 años no han sido capaces de generar evidencia en que esto ayuda a dejar de fumar. Pues oye, ahí me hace generar mis dudillas acerca de este tipo de terapias. Los cigarrillos electrónicos tienen hechos estudios, igual a los 6 meses, tienen algún estudio hecho. El problema de estos estudios es el mismo que teníamos en los años 60, 70, con otros estudios que también impulsaba la industria de la nicotina o la industria del tabaco, que hasta el año 94 todavía decían que la nicotina no era adictiva y que los cigarrillos no eran malos.
estamos hablando del año 94, que esto está hace nada. Y siguen utilizando a sanitarios para promocionarlo. Y sigue habiendo sanitarios, incluso alguna sociedad científica que se la han colado en algún momento, en la que hablan de que los cigarrillos electrónicos son útiles para dejar de fumar, que pueden ayudar, pero la realidad es que el cigarrillo electrónico ahora mismo es una herramienta que no tiene ningún tipo de evidencia sólida en la cesación tabáquica, ni con nicotina ni sin nicotina, que tiene muchos conflictos de intereses detrás con las evidencias que tiene desarrolladas, y dice Siri que no me entiende. Y con el que hay que tener mucho cuidado, porque ahora mismo el principal riesgo es la puerta de entrada de la gente joven, como hemos comentado al principio. Indudablemente, claro que sí. De hecho, es que a mí, yo me acuerdo que estaba un día comiendo en mi casa y vino el primo de mi mujer y me trajo un kit, porque le dio por vapear, dejó de fumar para vapear, y trajo un kit de, vamos, parecía el kit Alfa Nova de química. Tenía, bueno, leías lo que llevaba ahí: polietilenglicol para inhalar, brutal, ¿eh? Con sabor a cookie, con sabor a fantasía, con sabor a unicornio. Pero los saborizantes. Y hacía sus mezclas él, lo cual, Sí, claro, es decir, ya no es solo el riesgo y el peligro de esos productos químicos, que al final no sabemos hasta dónde, según qué vía, pueden llegar a tener problemas, porque esto es como todo. Hacemos una fórmula, lleva esos activos, están totalmente justificados, conocemos lo que hacen, lo que no hacen. Ahora llévatelo a vía respiratoria mediante una combustión que llegue a pulmón directamente. Entonces, y dame la opción de hacer yo la fórmula. Sí. Que la he visto por YouTube. La mezcla es espectacular. Si no tiene por qué haber combustión, porque claro, la combustión es solo el cigarrillo, que es uno de los principales argumentos que ellos que tienen, el cigarrillo electrónico, el vapeo. Pero es que da igual, esa sublimación que se produce y esas partículas en aerosol, porque en realidad no es un, claro, al final, vapor, es un aerosol. Una nebulización. Te estás llevando metales pesados, claro, o sea, te estás llevando metales pesados, te estás llevando una cantidad de partículas proinflamatorias, procancerígenas, que es que... Y probablemente microplásticos que están no solo en el propio producto en sí, sino en los que tú estás aplicando, porque viene de un bote, porque aparte de que la dosis, cuando se puso allí a hacer mezcla y salía un humo blanco que parecía el botafumeiro, y olía la casa cookie como un demonio, y decía, por Dios, ¿esto qué es? Es decir, a mí me asustó, ¿eh? Yo dije, de verdad, esto es una barbaridad. Estoy haciendo lo de cookie. ¿Sabes cuántos saborizantes había registrados? Yo lo comprobé en el año 2023. En el año 2023 en la página web del ministerio. Dime. ¿Cuántos? Di un número, ¿cuántos dirías? Pero saborizantes de todo. De tipo de saborizantes. Saborizantes, o sea, posibles sabores. Sustitutos para sabor. Entiendo que viendo lo que hay en el... O sea, en TSN, en la TSN, la terapia sustitutiva de nicotina, tenemos menta, tenemos ice mint, tenemos fruta con menta. Hay 5 sabores en terapia sustitutiva de nicotina. En vapeo cigarrillo electrónico hay más de 5.500 saborizantes. Claro, es que porque te llevan los del alimento, ¿no? Te llevan los de la alimentación. Es una locura. Todo lo que esté en un alimento les vale. Es una locura. Claro. El problema es que la vía no es la misma. Fresas con nata, cookie, mango con piña. Pero o sea, alguien que quiere dejar de fumar, de verdad necesita que esto sepa mango con a mango. Piña. ¿Para quién es el mango con piña? ¿Para quién es el sabor vodka caramelo? No, porque lo que generas, además, estás generando una dependencia asociada ya no solo a lo que haces, sino al propio sabor que busca o a la moda. Entonces ya te lo estás llevando estás vendiendo camisetas para vapear. No está muy lejos. Pero al final es un problema ya no que se salta el propio problema de la enfermedad tabáquica, como tú dices. Ya lo conviertes en moda. Si no tiene este sabor nuevo, es decir, te permite a nivel marketing jugar a todo. Entonces... Ahí los mejores, es que estos tíos, yo tengo una especie de sentimiento de admiración por la industria de la nicotina, por la industria del tabaco, porque son buenísimos. Es que son buenísimos, son los mejores en marketing del planeta, pero de calle.
de largo, los mejores, manejando los tiempos, manejando las evidencias, manejando las promociones, los mejores de calle. Ni Coca-Cola, ni Matutano, ni Nike, los mejores, Philip Morris, Imperial Brand, British American Tobacco, pero los mejores de calle. Y tengo una admiración por la gente de marketing de esta industria que es la hostia. Porque ellos, esta gente vende un producto que no tiene ningún tipo de beneficio, que sabemos a ciencia cierta que produce un montón de enfermedades y que mata, y lo venden como churros. A ver. Y la gente van de la mano con que están muy bien, con tipos impositivos muy potentes. Entonces... Pero es que aunque tengas un tipo impositivo cero, o sea, ¿tú pagarías por consumir algo que te está haciendo daño? Es que el humano, el ser humano... El ser humano es increíble, el ser humano es increíble, sí. En general lo hacemos con lo que más se vende en el día a día en el mundo, son cosas que no son buenas para nosotros. El alcohol, el tabaco y la droga. Y la arma. El alcohol es otro debate. Claro, al final nadie dice por la mañana, oh, me apetece tomarme una manzana. Pero ecológica. Es decir, te vas a... Porque claro, si te metes ahí ya dices, me apetece una manzana, pero quiero que brille, que sea bonita. Es decir, busca incluso la que quizás no sea la mejor. Claro, no cualquier manzana. Eso es. Entonces, pues sí, el ser humano es un poco... Por eso al final nosotros tenemos mucho trabajo y muchas opciones de tener más trabajo luego, porque quizás somos el sentido común de ese ser humano que se deja engañar, porque como tú dices, llevan, ¿cuánto? ¿80 años? ¿60 años? No solo engañando, sino utilizando todo a favor de poder seguir vendiendo. Desde finales del siglo XIX, que es cuando se empieza la industrialización de la producción del tabaco, pues en ese momento despegue total, y desde entonces pues las campañas publicitarias son espectaculares. No le quiero hacer publicidad, pero es que tengo una gran admiración por IQOS. Quien no conozca IQOS es el tabaco calentado de Philip Morris. Pues este tabaco calentado de Philip Morris, los tíos han hecho un producto que es espectacular. Yo me lo compré para ver cómo era. Cuando abres el IQOS es como si abrieses la caja de un iPhone. Quien haya comprado un iPhone alguna vez sabe que las cajas son están comprimidísimas, y cuando lo abres no puedes abrirla, o sea, tienes que como sujetarla y que caiga sola. Pues eso lo hace igual. La experiencia de producto es igual. Cuando te compras uno por primera vez y lo haces online o lo haces presencial, te llaman para explicarte cómo funciona a través de una videollamada. Te mandan promociones mensuales. La experiencia de producto es increíble, de verdad. Al final, tener ese poder desde hace tanto tiempo también te hace tener tanta capacidad de tener a los mejores. Entonces, está claro que va de la mano de eso. Bueno, nos copiaremos en cuanto al marketing, pero lo otro no. Para ir cerrando, ¿podemos decir que nunca es tarde para dejar de fumar, Guillermo? Nunca es tarde para dejar de fumar. El mejor día para dejar de fumar es mañana. Si no quieres hoy, mañana es el mejor día para dejar de fumar. Y siempre va a haber oportunidades de mejora. Y a mí siempre hay barreras. Porque la principal barrera... ¿Cuál, Antonio, dirías que es la principal barrera que se pone la gente para dejar de fumar? Entiendo, a ver, la principal barrera que yo veo aquí es que la gente va a decir que en lo social, que no va a poder ir a comer, no se va a sentir igual, es decir, cosas de este estilo. Pero no te sé decir a nivel... Tú ves mucho más pacientes de este estilo que yo. Eso hay gente que lo dice, y hay gente que dice que claro, los colegas bajan a fumar en el descanso y no sé cuántos, tal, y tienes amigos que no fuman, pues sí, tal. Pero los principales barreras suelen ser para quien es un tratamiento no financiado, el dinero. Ah, bueno, claro. A poco que le hagas una pequeña cuenta, te vas a en los 6 siguientes meses a dejar de fumar, se va a haber gastado una cantidad X en comprimidos, en pastillas, en chicles, tal, pero X más Y en tabaco. Esas cuentas tienen las patas muy cortas. Es verdad que a lo mejor al principio el primer golpe es mayor, y luego está el peso, que la gente tiene miedo a ganar peso. Ah, claro. Pero de media, la gente a los 6 meses de haber dejado de fumar, de media, se ganan entre 3 y 5 kilos. Esto es una realidad. Al final, la nicotina no solamente satura receptores nicotínicos que nos provocan placer, sino que también
afecta al metabolismo, que aumenta la presión arterial y puede aumentar, entonces, también la sensación de saciedad, entonces quizá tienes menos apetito. Entonces, el dejar de fumar puede hacer que aumentes peso, y en la mayoría de los casos va a hacer que aumentes peso. Por eso, cuando dejas de fumar hay que acompañarlo con unas pequeñas restricciones calóricas o con algún tipo de pauta dietética que podamos modificar. Si incluso lo metes en servicio de nutrición, te puede servir como excusa para meterlo en el servicio de nutrición incluso. Y luego hacer consciente a la gente que es mucho más saludable pesar 5 kilos más que seguir fumando. Claro. Y que esos 5 kilos más se pierden mucho más fácil de lo que se pierde el cigarrillo. Indudablemente. Sí, claro. Pero esas son las principales barreras. Claro, lo que pasa es que, lo que te digo, tú al final ves muchísimos pacientes y esto lo tienes al dedillo. Nosotros, ya te digo, aquí lo del peso, por el tipo de perfil de paciente que fuma aquí, por lo menos donde yo veo en la farmacia, el peso le importa algo menos. Pero sí que le importa mucho porque aquí al final es un pueblo pequeño, con 2 o 3 bares, lo que quieren es ir al bar. Entonces el bar sin cigarro, complejo, es difícil en un mundo de, ¿no? Según donde caiga. Claro. Bueno, pues para terminar, consejo, motivación, darle, ¿qué apoyo le das? ¿Qué consejo le das al paciente que quiere dejar, al que está empezando a fumar o al que le ha dicho el médico que tiene que dejar de fumar sí o sí aunque él no quiera? Empiezo por el último, y es buscar una motivación. Buscar una motivación y que tiene que ser una motivación concreta. No tiene por qué ser una motivación noble. Me voy a explicar. Yo tuve una paciente que dejó de fumar por darle a su hermana en las narices y demostrarle que había conseguido dejar de fumar. Súper válido. A mí me vale. Y a ella también. Y hasta la hermana se pondría contenta. A lo mejor cuando empiecen a llevarse mejor, tiene algún desliz. Pero el paciente fue capaz de dejar de fumar. Y su motivación principal era ser capaz de demostrarle a su hermana en la cena de Navidad que había dejado de fumar y que llevaba, no recuerdo si eran 4 o 5 meses, pero que había dejado de fumar. Entonces, estas cuestiones son claves para que quien sea consciente que tiene que dejar de fumar encuentre la mejor forma de dejarlo, con una motivación. Quien esté empezando, y esto es un problema de los jóvenes, es que no se percibe el riesgo. No se percibe muchas veces el riesgo. Tenemos cierto concepto de inmortalidad, pensamos que vamos a ser jóvenes siempre, lo ves todo lejos, pero lo que a lo mejor no ves lejos, si tienes hermanos, si tienes padres o si tienes mascotas, es el daño que les puedes producir a ellos. Entonces, teniendo un poquito de conciencia, pues puedes ser capaz de reducir, o sea, no consumir para no producirles a ellos ese daño. Si a ti te da igual, pero con la gente joven tenemos que irnos a factores externos. Ahora que los jóvenes cada vez tienen, yo creo, más conciencia social y tienen un poquito más de conciencia sobre tal, porque si no perciben el daño en sí mismos, tenemos que hacer que quieran evitárselo a otros. Y ya no es solamente un daño directo, porque el tabaco genera una huella de carbono brutal, genera un consumo hídrico brutal, y todo eso, y obviamente los cigarros electrónicos igual. Todo eso, todas esas cuestiones de ecologismo, pues quizás son menos impactantes, pero hay a quien le pueden servir de motivación, para no empezar o para no o dejarlo lo antes posible. Y para quien está motivado, lo que hemos comentado antes, acudir a un sanitario porque le va a orientar lo mejor posible. Pues aquí hemos acabado la entrevista. La verdad es que ha sido espectacular y yo creo que abrirá los ojos a mucha gente que no conocía este servicio ni toda la información que nos has dado, y esperemos que ayude a mucha gente que decida coger esa motivación para darle las narices a alguien en Nochevieja que le sirva para algo provechoso y que mejore su salud. Eso Así espero. que ha sido un placer, Guillermo. Igualmente, Antonio, un placer. Que tengas muy buen día. Y en nuestro mito de hoy, en nuestra sección Destrozamitos, tenemos un clásico. Lo natural, o más bien dicho, todo lo natural es beneficioso, no tiene ningún riesgo. Esto es una mentira como un castillo. Aunque sea bonito, sabemos de sobra que lo natural
no siempre es seguro. De hecho, la mayoría de los venenos y de los medicamentos que hoy en día se emplean son de origen natural o vienen copiados de estructuras que existen ya en la naturaleza y que, en base a su dosis, a su ajuste de esa toxicidad y efecto terapéutico, que es la clave para que un activo sea considerado medicamento, conseguimos estos activos terapéuticamente válidos, que si no fuera por la ciencia y por el desarrollo de la galénica, es decir, de la forma farmacéutica y los ajustes de dosis, serían tóxicos y peligrosos. Ejemplos clarísimos: el sauce y la aspirina. Del sauce o de la gaulteria de ciertas plantas se extrae el salicilato de metilo, el ácido acetilsalicílico. Si este no estuviera ajustado, como pasaba al inicio cuando se extraía de la corteza del salisalva del sauce, se conseguían tener bonitas úlceras y muchos problemas gastrolesivos. Ahora, actualmente, gracias a la tecnología y a la síntesis, se ha conseguido copiar ese activo, consiguiendo limitar al máximo los efectos secundarios que ocasiona su uso. Muchos otros ejemplos, como pueden ser aceites esenciales que actualmente se emplean y que, si nos vamos de dosis, pueden ser hepatotóxicos, como el aceite esencial de orégano, que está muy de moda, se recomienda así a lo loco en redes sociales sobre todo, y es muy peligroso si no se usa bien. En dosis demasiado tiempo utilizada y sobre todo fuera de una dosis ajustada, la hepatotoxicidad está asegurada, y no solo eso, sino la dermocausticidad, y más natural que eso ya me diréis. Por lo que recomendamos siempre acudir a un profesional sanitario. En este caso, los farmacéuticos somos los especialistas en todo este tema de lo natural, puesto que valoramos y ajustamos mejor que ningún otro profesional dosis, farmacocinética, interacciones, vías de administración y sobre todo efectos secundarios y reacciones adversas que no solo podemos detectar, sino que notificamos, que es la clave de que todos estos productos a la larga sean catalogados y clasificados como seguros o no. Así que, amigos, no compres cosas naturales sin que haya un profesional sanitario cualificado detrás de ello. Y no nos vale una cualificación básica en cuanto a los complementos alimenticios. Vemos a diario herbolarios que no tienen información suficiente a la hora de valorar si un paciente, en base a su medicación, puede tomar o no ciertos activos. Esto lo vemos muy comúnmente. Hoy mismo hemos tenido pacientes a los que le hemos tenido que decir que su tratamiento con ashwagandha no es el más indicado, puesto que tomaban antidepresivos o tomaban tratamiento para el tiroides. Algo que está totalmente evidenciado y que no se debe utilizar cuando se toman este tipo de medicamentos, porque puede alterar no solo la absorción, sino la evolución del tratamiento y de su propia patología. Así que acudid a los profesionales sanitarios, en este caso a los farmacéuticos. Estamos abiertos en las oficinas de farmacia, no cobramos visitas, es gratis atenderos, y sobre todo, si no os vale que en esa farmacia no son especialistas, podéis acudir a otras sin ningún problema. Incluso nosotros estamos en redes y a diario las consultas las contestamos. Otra cosa muy interesante dentro de este mito de lo natural es sano, es libre de riesgo, es lo sintético o lo químico es malo. Lo químico, hay que entender que lo químico todo es químico. El agua es H2, una manzana tiene una composición química y no por ello dejan de ser sanos. Todo lo que hay en la naturaleza está compuesto por elementos químicos. La terminología lo es todo. Entonces, lo químico no es malo, lo químico es todo. Lo sintético, hablamos de otro tema. La síntesis es la que ha hecho que tengamos activos puros que pueden ser mejores o peores, o pueden estar mejor tratados o peor tratados. Aquí hablaríamos de lo natural frente a lo sintético, no de lo químico frente a lo natural. La clave estará siempre en el equilibrio, la información y el acompañamiento profesional. Así que otro mito destrozado: lo natural no siempre es 100% seguro. Siempre recurre a un profesional sanitario especializado para elegir qué tomar. Y hasta aquí nuestro programa número 9 de Que la Salud te acompañe. Ha sido un placer como siempre. Os doy las gracias por escucharnos, por seguirnos, por entrar en nuestra web para escuchar este programa, por preguntarnos a diario qué tal nos va, y sobre todo, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que ofrecernos o decirnos como idea, escribidnos a quelasaludteacompane@gmail.com o a nuestras redes sociales @farmaciagaldeano en Instagram, en TikTok, en YouTube. Muchas gracias a radioablon.es como siempre por permitirnos tener este espacio, y hasta la semana que viene. Un abrazo.